quien va a entregar el mensaje titulado El obrero que Dios usa. Adelante, mi hermana Janet. Gracias, mi hermana Silvia, muchísimas gracias. Mis hermanos, muy buenas noches. Que toda la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios Trino sea con cada uno de nosotros y seamos todos bienvenidos a este tiempo de culto, este tiempo de gran valor, mis hermanos, porque es una necesidad para nuestra vida espiritual, estar dentro de la palabra del Señor. ¿No? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos el día de hoy como título del mensaje, el evangelismo lo hace Dios a través de nosotros, el obrero que Dios usa. Y tenemos como texto base la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 versículos del 13 al 15. Vamos a leer la palabra, hermanos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, alabamos, honramos y bendecimos tu nombre en todo tiempo. Gracias, Padre, porque a ti te plació revelarnos a través de tu palabra nuestra verdadera vida. Nuestra vida es espiritual, porque somos seres espirituales creados a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos mostraste la verdad espiritual de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo a través de Él hemos sido reconciliados contigo, Señor. Hemos sido restituidos a tu gloria, Padre, y que solamente por Él y en Él tenemos la salvación eterna. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía y nos direcciona. Y nos recuerda, Señor, todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, para enseñar a otros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos por la llenura plena de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, Señor, para ser esos testigos fieles, testigos de cómo se levantan esas obras de evangelismo a través de nosotros en los campos. Señor, ayúdanos con tu poder a ser los obreros que tú deseas. Úsanos, Señor, y lleva a cabo firmemente tu deseo. Ese deseo que es salvar las almas. Señor, ayúdanos a que seamos los obreros fieles que deseas. Aquellos obreros que hacen con todo el corazón tu mandato celestial, que es ir y hacer discípulos en cada lugar que nos envíes, porque esa es tu prioridad, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos quebrantando todas las fuerzas de la oscuridad que se quieran oponer a tu gran obra maestra, que es la proclamación de tu palabra, que es la evangelización mundial. Señor, oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Entonces, mis hermanos, nosotros por la palabra, el Señor nos ha revelado por su palabra de que Él es un Dios todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, Él es omnipotente, ¿no? Cuando nosotros vemos, hermanos, el primer libro, porque el Señor en su palabra nos la revela de manera ordenada, ¿no? Y vemos el primer libro de Génesis. Génesis significa el comienzo, el principio. Y el primer capítulo, el primer versículo nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos está mostrando el Señor su poder, su soberanía sobre todo el universo, ¿no? Él creó los cielos y la tierra, todo le pertenece a Él, Él es dueño de toda su creación. Asimismo nosotros somos dueños de Dios, ¿no? Entonces, la palabra nos revela a nosotros el poderío del Señor, por eso es que a Él le pertenece todo el movimiento del evangelismo y lo podemos ver en la introducción. ¿No? Podemos ver que nuestro Dios Trino es soberano sobre toda su creación y Él mismo conlleva su plan de salvación. Y como dije, Él es omnisciente, Él sabe todo por adelantado. Él sabía que el hombre iba a fallar, sí,
Él sabía que el hombre se iba a separar de él, sí. Cuando el hombre se separa de Dios, quedó huérfano espiritualmente, quedó en condenación y en maldición. Y el Señor ama su creación y por amor a su creación, Él se provee con anticipación de Génesis 3:15. Por eso es que la evangelización lo propició Dios por amor, así como nos dijo en un culto anterior mis hermanos, ¿no? Dice que el evangelismo nace del corazón de Dios, pero por amor, porque Dios sabía cómo iba a quedar el hombre, se iba a separar de su creador, de su dador de vida, iba a pasar a ser hijo del diablo, marioneta de Satanás, una vida en desastres. Por eso Dios se provee de Génesis 3:15 y vemos que Génesis 3:15 es el Evangelio, es Cristo. Entonces Dios da la solución y la única salida a ese problema en que el hombre se metió por olvidarse de la palabra de Dios, del pacto que Dios le dio en Génesis 2:16 al 17, ¿no? Y vemos que ahí hay una misión de Cristo, ¿no? Que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, como dice en 1 Juan 3:8. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces la evangelización lo propició Dios por amor. ¿Por qué? Porque en Juan 3:16 nos dice, ¿no? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea se salve, tenga vida eterna, ¿no? ¿Y dónde cumple esta promesa de Génesis 3:15 el Señor? ¿Dónde lo cumple? ¿Dónde se consuma? En Juan 19:30. Porque al Cristo, al morir, derramar su sangre, al resucitar, nos da la victoria de la salvación. Por eso todo aquel que en él cree pasa de muerte a vida, de maldición a bendición y pasa de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Entonces, nuestro mismo Señor, que nos muestra desde un principio que Él es dueño de todo, Él es dueño del movimiento de la evangelización y desde un principio Él ha conllevado todo este movimiento de las misiones mundiales conforme a su plan y a su propósito. Pero la persona que recibe a Cristo recibe un poder, el poder del Espíritu Santo, para que pueda hacer esta obra, este plan de salvación que el Señor delega a sus hijos, ¿no? Entonces la evangelización lo propició Dios por amor, porque la creación perfecta para el Señor, ¿quién es? El hombre. Y no quería dejarlo desamparado. Por eso es que nos da Génesis 3:15. Y nosotros sabemos, hermanos, que a lo largo de la historia, Dios ha movilizado toda la historia, Él ha conllevado toda la historia de la humanidad. Él coloca a los gobernantes, lo dice la palabra, ¿no? ¿Y para qué? Para cumplir ese plan y ese propósito. Incluso el Señor no trae las dificultades, pero las permite porque dentro de eso hay un plan y un propósito en el Hijo de Dios, incluso en un no creyente, para que pueda recibir salvación. Porque la mayoría de personas cuando fue la pandemia, muchos recibieron al Señor a través de, para ellos, una desgracia, ¿no? No sabían, pero que después era una dicha el haber recibido salvación, ¿no? Entonces sabemos que el Señor entonces es dueño de todo, Él conlleva todo y Él es el dueño del movimiento de la evangelización. Entonces por eso es que envía a su Hijo Jesucristo, por salvar la humanidad. Cuando leemos Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Eso nos dice, ¿no? Entonces vamos al contenido, mis hermanos, vamos al contenido. Y el evangelismo lo hace Dios a través de nosotros, lo hace Dios a través de nosotros, ¿no? Entonces hemos visto la soberanía de Dios, que a Él le pertenece todo y Él hace todo. Entonces Dios mismo hace el movimiento de vida a través de nosotros porque así le plació. ¿Quiénes somos nosotros? Sus discípulos, sus obreros, sus evangelistas, misioneros, que Él mismo escoge, tal como hemos leído en Marcos 3, del 13 al 15. Él mismo los llama, ¿no? Y ellos vinieron a Él, dice, ¿no? Porque la palabra se cumple, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan, ¿no? Las ovejas oyen la voz del buen pastor y calladitos la obedecen, ¿no? Porque dice, y vinieron a Él, ¿no? Entonces, ¿qué les da el Señor? Les da también autoridad. Les da autoridad
¿Para qué? Para que vayan a hacer este movimiento de evangelismo. Se necesita tener, hermanos, esas armas espirituales. Los evangelistas tienen que conocer estas armas espirituales, ¿no? Entonces vemos que el Señor los entrena, les enseña, los capacita y los comisiona, como esos 70 discípulos que comisionó de dos en dos. Y dice que venían felices esos discípulos, ¿no? De Señor, en mi nombre, o en tu nombre, Señor, se sujetan los demonios. Pero Jesús les dijo, pero no se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces el Señor es mismo que escoge, que levanta, que los establece en la palabra, en la oración, porque es importante la oración. Sin oración no se puede hacer evangelismo. Si no conocemos la palabra y la oración, vamos a orar otras cosas. Vamos a orar con nuestros motivos personales, ¿no? Entonces vemos claramente que es el Señor quien escoge a ese discípulo, a ese evangelista. ¿Por qué? Porque así le place. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de las personas. ¿Y sabe quiénes le van a decir que sí y sabe quiénes le van a decir que no? Cristo no se equivoca, Dios no se equivoca al elegir. Sabemos que Dios utiliza el método, su método es Cristo, el método de Cristo es los discípulos, ¿no? Y ese discípulo tiene que tener el poder del Espíritu Santo para que pueda hacer la obra de la evangelización. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. En Juan 15:16 nos dice la palabra, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes, nos dice la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que en cada época Dios ha levantado remanentes. ¿Para qué? Para darles continuidad al movimiento de la palabra, al movimiento de la oración, para que se dé el movimiento del evangelismo. Porque si no conocemos bien la palabra y no sabemos orar, ¿cómo se van a abrir esas puertas del evangelismo? Vamos a dar otro tipo de respuestas, ¿no? Porque la gente hace muchas preguntas, muchas preguntas. Y yo que tengo un negocio a puerta abierta, me encuentro con un montón de gente. La gente está muy confundida. Y la gente está muy abocada a hacer dinero, ¿no? Y no pueden entender, no pueden entender la palabra, que esta palabra es vida, el movimiento de vida. Y esta parte de los remanentes me gusta porque cuando Caín mató a Abel, dice que Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set. Y Set tuvo un hijo llamado Enos. Y a partir de ahí dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Cómo Dios levanta en cada tiempo un discípulo, un obrero que le va a dar continuidad a la obra, ¿no? Porque la obra de Dios nada ni nadie la puede parar, le pertenece a Él, es de Él, Él la conlleva, Él es el dueño de todo. Nos lo mostró desde el primer capítulo de Génesis, ¿no? Entonces, hermanos, de ahí vemos, ¿no? Vemos en Génesis 6 que el hombre se pierde, deja de lado la palabra, el pacto, porque dice en Génesis 6, dice que los hijos de Dios se van tras las hijas de los hombres, dejan de lado ese pacto y empieza a haber gran maldad. Dice que en los pensamientos del corazón del hombre solo había continua maldad, nada más. Pero se levanta un Noé, Dios levanta a Noé, dice que hombre justo, ante los ojos de Dios, halló gracia ante los ojos de Dios. Y el Señor le manda a Noé a hacer un arca. Sabemos que el arca representa a Cristo. Y todos los que están dentro del arca están salvos. Y los que están fuera del arca están en desastres, ¿no? Y Noé estuvo 120 años haciendo el arca, dando el evangelio, pero nadie le creía. Le decían que estaba loco, ¿no? Y el día que llegó el diluvio, ¿qué pasó? Tocaban la puerta, pero la puerta Dios la cerró, ya no se podía abrir. Entonces vemos que a partir de ahí el Señor repobla la tierra con la descendencia de Noé, ¿no? Y así vamos viendo en cada tiempo cómo el Señor se provee de sus obreros, de sus remanentes, de sus discípulos, aquellos que le van a dar la continuidad, porque ¿cuál es el mayor interés y el mayor deseo de Dios? Es que se salven las personas, es que reciban salvación, sanidad espiritual. Eso es lo primero que desea el Señor y por gracia de Dios nosotros lo estamos entendiendo, conociendo a través de la palabra de una manera ordenada. Esa es una gracia de Dios, es una gran misericordia para nosotros.
¿no? Entonces vemos que nuevamente en Génesis 11, la torre de Babel, el hombre que quiere ser como Dios, como siempre, ¿no? Porque tiene la naturaleza caída y eh, está gobernado por Satanás. Entonces, no estaba dentro del plan de Dios y el Señor lo deshizo, sabemos la historia. Pero se levanta otro, un hombre de fe, un remanente, un obrero de Dios. ¿Quién? Abraham, ¿no? Y le dice que salga de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque en Ur de los Caldeos había mucha idolatría y el Señor necesitaba que él salga de eso, que desgrabe todo eso para que pueda ser usado por el Señor. Y así vemos, hermano, la descendencia de estos hombres de fe. Vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a José. Y la historia de José es impresionante, ¿no? Porque vemos que él pasó muchas circunstancias, demasiadas circunstancias aplastantes, pero él sabía que Dios estaba con él. Y él fue entrenado, él fue capacitado, él fue instruido, él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él y él sabía que Dios iba a cumplir su plan y su propósito a través de él. Por eso es que incluso un no creyente pudo ver que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba. Entonces, él fue entrenado en administración, fue entrenado en la política, para llevarlo el Señor a la cumbre espiritual. ¿Y esa cumbre espiritual qué es? Que cuando venían las naciones que no tenían alimentos por esa escasez de 7 años, cuando él daba el alimento, cuando él daba también el evangelio, daba camino de salvación, daba solo Cristo. Y muchas naciones pudieron ser salvas a través de la predicación de la palabra de José. Y así vemos, hermanos, los remanentes en el Antiguo Testamento y cómo han sido usados grandemente por el Señor. En el Nuevo Testamento vemos un gran modelo de discípulo, que es Pablo, ¿no? Y Pablo es usado por el Señor, pero vemos a un Pablo que entrega todo su corazón, todo su ser para hacer la obra de Dios, ¿no? Él, ya no vivo yo, solamente Cristo vive en mí. Todo lo daba por basura y sabemos, por la palabra, lo de Pablo, ¿no? Pero yo me quedo con Ananías, porque Ananías fue quien recibió a Pablo. Ananías era ese discípulo escondido, como dice el escuadrón secreto, nos decía la pastora en un culto, ¿no? Él estaba preparado, capacitado y enseñando en la palabra, un discípulo obrero de Cristo que Dios había preparado por adelantado para que reciba a Pablo, para que Pablo sea instruido en la palabra, ¿no? Dios lo había preparado. Por eso yo decía, es una base militar, ¿no? Donde está el soldado ahí esperando a quien Dios le va a enviar. Así somos nosotros, hermano. Cada vez que viene alguien con un problema, porque la mayoría viene con problemas, y te cuenta sus problemas, nosotros le podemos dar esa palabra de vida, ¿no? Somos esos Ananías, ¿no? Y todos los discípulos que vemos en la palabra que cumplieron con la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, mis hermanos, para ir al campo necesitamos la fuerza, el poder de la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo de Dios, para que se levanten las obras de salvación y ser esos testigos que Dios desea. Pero tenemos que ir con las armas espirituales, como dice 2 Corintios 10, del 4 al 5, porque dice que las milicias, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y nosotros como testigos, como obreros, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, cuando vemos el punto 2 del contenido, vemos que, y como decía el título, ¿no? El obrero que Dios usa, ¿no? Es un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, el obrero que Dios usa es aquel que cree en la palabra de Dios con todo su corazón. Es aquel que permanece en ella y la obedece, como dice Juan 8:31. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, ¿no? Es aquel, el obrero que Dios usa, es aquel que pone en primer lugar, su prioridad es el evangelio, porque sabe que es el mayor deseo de Dios, que es salvar las almas, sanar espiritualmente, restaurar lo original, lo que el hombre perdió en Génesis 1 y 2, lo perdió en Génesis 3, del 1 al 6, y vemos las consecuencias de esta separación que está en Génesis 3, del 16 al 19, ¿no?
Entonces, solo se puede restaurar lo original a través de la proclamación de la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros somos esos discípulos de Cristo que hemos creído, hemos desafiado y hemos aceptado con nuestro corazón estar dentro de la voluntad de Dios. Hemos determinado, hemos decidido, como lo hizo Daniel, ¿no? Y si nosotros estamos dentro de la voluntad del Señor, el Señor, todo para el discípulo lo tiene todo preparado por adelantado. Esos discípulos que van a ser discípulos y que van a salvar su época, ¿no? Entonces, el obrero que Dios usa es aquel que conoce el problema fundamental del hombre. Es que es necesario conocer el origen del problema fundamental del hombre, que es espiritual. Si no lo conocemos, no vamos a poder dar de manera ordenada el Evangelio, ¿no? Y también tiene que saber que la única solución espiritual es solo Cristo, que fuera de Cristo no hay salvación. Y tiene la confesión de fe, que es su Cristo. Pedro hizo una gran confesión en Mateo 16 cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaba, ¿no? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista o algún otro profeta. Y Jesús le dice a sus discípulos, les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado, dichoso, feliz eres, Pedro. Porque eso no te lo ha revelado carne en sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso debemos ser nosotros. Tener nuestra confesión de fe en la roca que es Cristo y pararnos firmemente en la roca que es Cristo. Porque eso desea Dios. Quiere un verdadero discípulo, ¿no? Entonces el obrero que Dios usa entiende la gran comisión, el mandato celestial, a la que fue llamado y a la que a eso se apega y a la que eso permanece, como lo leyó nuestra hermana Silvia en el principio. Mateo 28, ella lo leyó del 16 al 20. Porque eso es lo que desea el Señor y en eso debemos entrar. Una vez que nosotros nos centramos en eso, Dios nos prepara, nos entrena, nos enseña, nos muestra las armas espirituales, las prácticas espirituales. Entonces, no tenemos que tener, hermanos, la seguridad de nuestra salvación y disfrutar de las bendiciones espirituales para hacer esta gran obra del Señor, ¿no? Entonces, en Mateo 28, del 18 al 20, nos dice, id a ser discípulos. Toda potestad me es dada del cielo, en la tierra, id a ser discípulos. Ese es un gran mandato. Nos dice, id. No, no nos pide permiso. O pueden ir, no. Vayan y hagan discípulos. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes siempre. Él promete estar con nosotros siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. Desde que comenzamos hasta que terminamos, ¿no? Entonces el Señor es quien levanta obreros para darle continuidad a su evangelio, al movimiento del evangelismo, ¿no? Vemos en Hechos 16-14 como Pablo en su camino de salvación se encuentra en su itinerario, se encuentra con Lidia. Y Lidia dice que Dios le abre el corazón a Lidia. Ella recibe salvación y después que se vuelve hospedadora, ayuda a la obra del evangelismo, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, como discípulos y los obreros que Dios usa, tenemos que tener siempre presente y ser conscientes que hay que dejar este legado a la siguiente generación para que salven la posteridad. Por eso en el diario vivir de un discípulo que Dios usa, tiene que estar las prácticas espirituales. Sin la palabra, como lo dije antes, y sin el movimiento de la oración no se puede evangelizar. Y también las alabanzas. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios en todo tiempo, ¿no? Para que se den esas puertas de evangelismo y muchas personas puedan ser salvas. Nosotros hemos sido creados para adorar en todo tiempo, para orar y para estar dentro de la voluntad del Señor, porque le pertenecemos a Él y permanecer en Él es lo mejor, ¿no? Le escuchaba a un pastor de la corriente que decía, la oración es nuestra respiración espiritual. Y nuestra pastora nos decía en el culto, ¿no? Que nosotros si no respiramos morimos, incluso se tapó la nariz y me causó mucha gracia eso.
Y es que es verdad, hermano. Pero esto es un día a día y un paso a paso en el cual el Señor nos va capacitando y entrenando en su palabra, porque ese es su deseo. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, como lo tuvo Pablo, lo tuvo Daniel, lo tuvo José, y fueron usados grandemente para expandir la palabra. Nuestra pastora nos habló este domingo de la reproducción. Y la alabanza que hemos puesto, hermana, nosotros no vamos solos, vamos con el Espíritu de Dios, vamos con el Dios Trino, con el respaldo celestial, a hacer la gran obra maestra que Dios nos ha dado. Y es un privilegio, ¿no? Es un privilegio porque ahora entendemos con esa conciencia espiritual que no estamos solos, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a concluir, ¿no? Es necesario definitivamente que un hijo de Dios que desea hacer la voluntad de Dios tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado en la palabra de Dios. Por eso hay una escuela de evangelismo, por eso hay discipulados, por eso están los cultos, ¿no? Nuestra hermana Sioira nos decía, cuando le tocó este tema, nuestra hermana Sioira decía, ¿a qué va uno a la escuela? A aprender, a ser enseñado, a una materia, ¿no? Pero nuestra escuela de evangelismo es nuestra verdadera vida, donde nos enseñan que el único camino es solo Cristo, el único que nos lleva nuevamente al Padre y restaura la condición en la que había caído el hombre, ¿no? Y una escuela de evangelismo es lo que nos enseña Dios, que es su palabra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:3. Se concentró 40 días con su discípulo y les enseñaba solamente el reino de Dios. Entonces, hermanos, es necesario grabar en nuestro corazón que el deseo de Dios es la evangelización, ¿no? Y esto lo decía nuestro hermano Alberto lo decía esto. Es necesario, o sea, seamos conscientes todo el tiempo del deseo de Dios es salvar las almas. En Lucas 2:10, y yo lo puse porque me gustó mucho ese versículo, esa parte del versículo, donde nos dice, ¿no? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Eso fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que será para todo el pueblo, nuevas de gran gozo. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo fue nuevas de gran gozo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ves? La misión de nuestro Señor Jesucristo, que Él sería el Salvador de su pueblo, el Cristo el Señor, ¿no? Y es necesario, hermanos, entender que el evangelismo comienza en la oración, de oración con la concentración en la palabra. Sin oración no se puede hacer el evangelio. Se va a hacer otras cosas, vamos a hablar otras cosas, ¿no? Y la adoración que hemos venido siendo enseñados, somos seres espirituales y adoramos a un Dios que es espíritu. Cuando leemos Juan 4:24, versículos anteriores, dice, tales adoradores busca el Señor, que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Y estar siempre, o sea, la oración, como les dije, es nuestra respiración espiritual, ¿no? Definitivamente hay que ser conscientes de todo esto, de todo lo que Dios nos ha dado, nos está dando y nos dará en el camino de salvación. Hermanos, yo tuve bastante estorbo de Satanás, que pude de repente dejado de abrir mi casa en el 2019 con lo que pasó con mi mamá. Pero yo entendí algo y eso el Señor me lo puso en mi corazón. La obra no es mía, la obra es de Dios. La obra es de Cristo, los discípulos son de Cristo, todos es de Cristo. Y seguí abriendo la casa y los pude conocer el día de hoy a cada uno de ustedes, aunque sea a través de las pantallas. Y estoy muy agradecida con el Señor por eso, ¿no? Entonces decía, la oración es muy importante, mis hermanos, y voy a leer primero de Tesalonicenses 5:17 al 18. Estad siempre gozosos, nos dice el Señor, ¿no? A través del apóstol. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos perseverantes, oremos sin cesar, que todo sea en una unidad, unánimes, en un solo corazón, un solo sentido, en el deseo de Dios. Satanás quiere dividir, hermano, y hemos visto cómo el Señor quiere dividir. Muchos hemos pasado eso, ¿no?
Entonces vemos en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, hermanos, el evangelismo lo hace Dios a través del obrero que disfruta de su seguridad de salvación, que disfruta de las bendiciones espirituales y que disfruta de que Él tiene la vida eterna, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Como dice primera de Juan 5, del 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está en condenación. Eso nos dice la palabra. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a culminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo de gran valor para nuestra vida, donde hemos venido juntos como iglesia, Señor, unánimes en un solo pensamiento de que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, quien es nuestra verdad absoluta, a quien enviaste a rescatarnos de las garras del diablo. Y nos rescataste, Señor, para vivir una vida digna ante ti, para glorificar en todo tiempo tu santo nombre y hacer todo conforme a tu voluntad. Señor, gracias por llamarnos en esta época como tus discípulos obreros para hacer esas torres de la palabra, para hacer esas torres de oración que oran y guardan por la siguiente generación y salvan la posteridad y sus campos, para que restauren su época y disfruten de tu evangelio y del verdadero culto. Padre, gracias por colocarnos dentro de tu deseo que es salvar las almas. Por eso te pedimos siempre la llenura y el poder de tu Santo Espíritu para llevar a cabo tu gran obra maestra, que es la evangelización mundial. Oramos, Señor, con acción de gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que consumó todo en la cruz. Amén y amén.